Paco era un niño con un talento excepcional. A pesar de su timidez, tenía una habilidad innata para la música. Aunque no tenía claro qué instrumento quería tocar, sabía con certeza que su vida estaría dedicada a la música. Era como un diamante en bruto, lleno de potencial, pero necesitaba guía y pulido. Su maestro, José Luis, era un hombre amargado y malhumorado. Trabajaba en el conservatorio local, un puesto que debería haber sido una fuente de orgullo y satisfacción. Pero para él era solo una prueba de que su propia carrera musical nunca despegó como había esperado. José Luis se desquitaba con sus alumnos, diciéndoles constantemente que no valían para nada y que debían dejar la música. Sus crueles palabras hacían llorar a muchos niños y convencían a otros de que jamás podrían hacer música. Sin embargo, Paco, aunque afectado, se aferraba a su sueño con una determinación silenciosa. Con el tiempo, Paco continuó avanzando en sus estudios, pasando de curso, a pesar de las constantes desmotivaciones de José Luis. Su talento y perseverancia finalmente lo llevaron a destacar y años después su carrera despegó. Se convirtió en un compositor y músico reconocido, aclamado por su creatividad y habilidad. Un día Paco recibió una invitación para dar una masterclass en el mismo conservatorio donde había estudiado. Le pareció irónico y gracioso que lo invitaran, considerando los años difíciles que pasó allí bajo la tutela de José Luis. Aún así, aceptó la invitación, viendo una oportunidad para inspirar a los jóvenes músicos. Cuando Paco llegó al conservatorio, los recuerdos inundaron su mente. Las aulas, los pasillos y el auditorio le resultaban tan conocidos. Al comenzar su charla, su mirada recorrió la sala y se detuvo en un rostro conocido. José Luis, mucho más viejo. Estaba entre el público. El maestro, que una vez había sido tan cruel, ahora intentaba ser simpático, incluso adulando a Paco con palabras halagadoras. Paco no había olvidado el comportamiento nefasto de José Luis. Sabía que el hombre seguía hablando mal de alumnos talentosos, perpetuando un ciclo de desmotivación. Sin embargo, Paco decidió que su charla no sería sobre rencores, sino sobre la verdadera pasión por la enseñanza y el deber de un maestro. Cuando era niño, comenzó Paco, tuve un maestro que me decía que nunca llegaría a nada en la música. Sus palabras me dolían, pero no dejaron de ser un motor para mí. La audiencia escuchaba con atención y José Luis se removía incómodo en su asiento. Hoy quiero hablaros sobre la importancia de la pasión y el apoyo en la enseñanza, continuó Paco. Un verdadero maestro
no solo enseña técnicas y teoría. Un verdadero maestro inspira, apoya y motiva. Recuerdo claramente aquellos días en los que me sentía abatido, pero también recuerdo la fuerza que encontré en mi amor por la música. Paco compartió historias personales, momentos de duda y superación, y la manera en la que su amor por la música siempre lo mantuvo en el camino correcto. Digan lo que digan los que están por encima de ti, jamás dejes de soñar, jamás dejes de trabajar por lo que tú quieres, dijo mirando directamente a José Luis. El público estalló en aplausos, emocionado y conmovido por sus palabras. Los estudiantes sentían una nueva chispa de inspiración y los profesores reflexionaban sobre su propia práctica educativa. Paco sabía que había tocado sus corazones y había plantado una semilla de inspiración en muchos jóvenes. José Luis, sin embargo, no se disculpó. Permaneció en su asiento incómodo y con una sonrisa forzada. Paco sabía que no podía cambiar el pasado ni la actitud de José Luis, pero también sabía que había hecho algo mucho más importante. Había cambiado el presente y el futuro para muchos de los jóvenes que ahora miraban al escenario con esperanza. Cuando la masterclass terminó, los estudiantes rodearon a Paco, haciéndole preguntas y pidiéndole autógrafos. Entre la multitud, Paco vio a José Luis alejándose, todavía atrapado en su amargura. Pero Paco no se dejó afectar. Sabía que su verdadera victoria estaba en cada joven que había inspirado a seguir adelante, a no dejarse vencer por las palabras crueles y a perseguir sus sueños con pasión y dedicación. Al salir del conservatorio, Paco respiró hondo y sonrió. Sabía que había cerrado un capítulo bastante doloroso de su vida de la mejor manera posible, transformando el dolor en inspiración y la desmotivación en esperanza. Y con esa satisfacción continuó su camino, seguro de que su música y su mensaje seguirían resonando en los corazones de muchos más.